Bajo. Buen día, Juan Matelechea, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Estás preparado para hoy el partido de la Libertadores? Muy preparado, esperemos que sigamos ahí ganando. Esperemos que sí, podemos che. llegar, ¿no? Le deseamos lo mejor, loco. Suerte el domingo. Sí, el domingo la rompe. El domingo más la importante. rompe. El domingo más importante. Sí, a la tía le encanta Juan Matelechea, pues bostero. Juanma, ¿qué trajiste para hoy? Bueno, con todo el tema de la polémica, ¿no? Con el tema de los préstamos y los funcionarios, creo que puede ser una buena oportunidad para charlar en serio del tema, ¿no? Hay mucha desinformación, de entender cuáles son los tipos de préstamos que tenemos hoy en día, cómo se pueden acceder, cuáles son las tasas que uno encuentra en el mercado. Y bueno, a partir de eso, porque tuve varias consultas de personas que realmente decían, che, ¿cómo hago para sacar un préstamo? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de ¿Cómo préstamos hago para hay? sacar el de Nación, Bueno, sobre todo? El de Nación, vamos a charlar un poquito. Quizás hay que tener algunas cuestiones preferenciales, ahí no sabemos, vamos a ver qué define la justicia. Pero digamos, si sos un ciudadano a pie, ¿cuáles son los requisitos que uno encuentra cuando va al banco, ¿no? Tomo nota ya mismo. Primero, digamos, tenemos un montón de tipos de créditos. Nos vamos a enfocar en los dos más importantes. Primero que nada, el crédito hipotecario, uno de los, como decía, los que más está dando que hablar en estos días. Y después también charlar un poquito de los créditos personales, ¿no? Que son los dos principales que te cubren hoy las dos demandas, que una es para refacción o para compra de vivienda y la segunda para algún tipo de consumo que vos tengas que hacer de menor monto, ya sea la compra de un auto, electrodoméstico, viajar, etcétera, etcétera. Sí. Arranquemos primero con los créditos hipotecarios. Yo traje un par de cuadritos como para poder comparar, para no hacer ningún tipo de propaganda, ¿no? Marcamos acá banco público y bancos privados, traje 3 referencias. Es cierto también que hay mucha disparidad acá en las tasas, ¿no? Traje 3 que son bastante relevantes en términos de magnitud. Básicamente, primera cuestión importante de aclarar, que esto es un tema que genera mucha confusión. Hoy el 99% de los bancos dan préstamos con UVA. ¿Sí? O sea, hay un solo banco. Ajustado por inflación. Claro, la UVA ajusta por inflación. Entonces, acá el punto que uno tiene que aclarar, cuando uno lee ahí, por ejemplo, que la tasa es del 6%, hay que siempre tener en cuenta que la tasa de la inflación más un 6%. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, uno diría, che, si yo estoy pensando cuánto va a ser más o menos en términos anuales, bueno, hoy, si la inflación está a manos más o menos en el 3%, le tenés que agregar, pensando en términos anuales, es un 30 y pico más el 6. Si estamos en una tasa del 40%. Dale. No, estaba pensando para quienes no... Hemos escuchado muchas veces, ¿no? Aquellos créditos UVA que terminaron siendo un poco el cuco porque de repente la inflación se descontroló y entonces se debía cualquier cantidad. Mucha de esa gente tuvo que vender esa propiedad y porque no llegaba a pagar el crédito. Pero mucha otra terminaba pagando igual, mucho menos que el valor de un alquiler. Pero bueno, a algunos les alcanzaba, a otros no les alcanzaba. Ahora el crédito UVA en muchos bancos tiene un tope. O sea, si la inflación se va a la mierda, igual no se va a ir a la mierda, pero sí vas a deber más años. Sí, lo que vos tenés es una especie de prima, de seguro que vos podés sacar. Lo que haces entonces es vos sacás el seguro y lo que te dice es, mirá, si por algún motivo la inflación se dispara y los salarios, ¿no? Porque acá, digamos, la lógica cuál es, bueno, mira, si la inflación se dispara, pero si mi ingreso va a la par de esa inflación, no es tan grave, no pasa nada. Entonces, lo que hace esa prima es que te empieza a ajustar por el coeficiente salarial y no por la inflación, ¿no? Porque además, si uno mira para atrás, es obvio que por lo general en los procesos de disparada de inflación el salario va por detrás de eso. Claro, aún si acompaña, va acompañando meses atrás. Claro, lo que hay que aclarar, que vos un poco lo mencionabas, pero lo explico un poquito más, no es que el crédito va a ser más barato ni nada por el estilo, sino que lo que van a hacer es cobrarte un poco menos de cuota, pero te van a extender el plazo, con lo cual vas a seguir pero es lo mismo importante porque llegás a fin de mes, digamos. desde ya. Bien. Entonces, las tasas que tenemos hoy más o menos están en torno a estos niveles. Un punto importante es que con la reducción de tasas que venían de niveles sumamente elevados del año pasado, estamos viendo que varios bancos las están bajando, entonces ese es un punto importante. Pero fíjate, tenemos tasa del 6, tasa del 7,5, tasa del 9,5. Después vamos a mostrar un ejemplo, porque también lo que siempre hay que mirar es que esta es la tasa efectiva, pero hay que mirar el costo financiero que me agregan, ¿no? Que es lo que finalmente yo termino pagando, que en algunos casos es un poquito más, pero en otros casos vamos a ver que termina siendo bastante más. O sea que 6 no es lo más bajo.
No, Es un poquito más va de a ser 6. 6, pero lo que vos vas a terminar pagando va a ser un poquito más. Ok. ¿Por qué eso? Eso porque, digamos, tenés costos financieros que tenés que agregarle. Ellos te muestran la tasa, pero después tenés costos financieros que están en seguros, que están en ese préstamo, que entonces vos tenés que mirar la letra chica, igual te la aclaran y te dicen, ojo, porque vas a terminar pagando este número que no va a ser 6, sino que va a ser un poquito más. Bien. ¿Cómo funcionan estos créditos? Digamos, vos tenés un monto máximo, por lo general, que te van a prestar. ¿Porcentaje máximo? Por ejemplo, para el banco público, el máximo está en el precio del inmueble. El máximo que te van a prestar a esa tasa del 6% es aproximadamente un inmueble que esté más o menos $280.000. Como máximo. De ese máximo te van a prestar el 75% que está ahí, que es el monto financiable. O sea, vos decís, che, quiero comprarme esta casa o este departamento, tiene un valor, bueno, te van a prestar como máximo esos porcentajes que vemos ahí. Te quiero preguntar algo sobre ahí que habla del plazo. Cuando uno se va poniendo cada vez más mayor, se pregunta si te dan o ponele que, no es mi caso, pero ponele que tuvieras un ahorro del 25% en un crédito que puedas sacar el 75% del valor de la propiedad, pero ojalá nos queden 30 años o más de vida activa. Está muy bien la pregunta. Primero, el banco siempre tiene herramientas para cobrar. Para saber si vas a vivir. Algo, pero igual también te pone límites. Por ejemplo, el banco público es hasta 85 años al momento de terminar el crédito y los bancos privados por lo general 75 años. Mirá. O sea, tenés que sacar la cuenta. Sí, se espera una buena esperanza Es ahora, de vida, ¿no? chicos, es ahora. Loco. Pero sí, también está contemplado eso en el crédito. Bien. Entonces, como te decía, tenés un monto, digamos, vos tenés el valor máximo de la propiedad, de eso un porcentaje. Fíjate que ahí están los $210.000 que te decía. Sí o sí tenés que tener un ahorro o alguien que te preste como ahorro. Ahí son dos cosas distintas que de paso las aclaro. Tenés que tener un ahorro, también tenés la posibilidad de un cotitular, ¿no? Alguien que salga de garante, que por lo general te puede permitir reducir ese ingreso que vos tenés que, ahora después lo ponemos igual en el ejemplo, que te salga, digamos, a ayudarte, ¿no? Vos tenés que mostrar una cantidad de plata que tenés que tener por mes para pagar ese crédito. Si no llegás, podés poner a un cotitular o a alguien que salga como de garante. Sí, Esa es la explicación que dieron muchos funcionarios que tomaron créditos de Banco Nación. Dijeron, bueno, yo igual tengo un cotitular y por eso puedo acreditar que tengo el dinero suficiente para pagar las cuotas, ¿no? Lo que pasa es que si el cotitular no es un amiguísimo tuyo, un primo, un no sé qué, todos los meses tenés que desembolsar la cuota del préstamo y la cuota del cotitular. Claro. Bueno, y ahora, digamos, quiero pasar al ejemplito para que creo que me parece que es más intuitivo para ver los casos, digamos. La idea es, bueno, mirá, vos tenés estos tres bancos, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. Imagínate que, para hacer la comparación homogénea, vamos por un crédito de aproximadamente $100.000, unos 140 millones de pesos. Obviamente, el ingreso mínimo que vos necesitás para poder acceder a ese crédito depende de la tasa, ¿no? Digamos, porque a mayor porcentaje que vos tengas que pagar de crédito, mayor va a ser la exigencia, que por lo general se ubica en el 25%, ¿no? Se conoce como la relación cuota-ingreso. O sea, vos tenés una determinada cuota, esa cuota tiene que ser el 25%. Tiene que ser como máximo el 25% del ingreso. Entonces, de esa manera el banco calcula. Dice, bueno, mirá, vas a sacar 140, eso te da una cuota inicial, en el caso del banco público, de $1 millón de pesos. En el banco privado A, 1.140.000. En el caso del banco privado B, 1.304.000. A partir de esa cuota sale el ingreso mínimo que vos tenés que tener por mes para poder acceder a ese préstamo. Ese ingreso mínimo es el que charlábamos recién, que vos lo podés complementar con cotitulares o garantes que te puedan ayudar hasta un 50%. O sea, como mínimo vos tenés que ganar 2 palos. Juanma, yo escuché que es una época, eso suele pasar con los gobiernos liberales, digamos, que es una época en la que se están otorgando, más allá de los funcionarios bárbaros que sacaron créditos increíbles, pero que se están otorgando más créditos que antes, que no son tantos, pero que porcentualmente son muchísimo más de lo que se estaban dando, y que a muchos incluso les dan siendo monotributistas. ¿Eso es más fácil? A ver,
de vuelta, ¿no? Vamos a hacer una aclaración. Una cosa son los requisitos, digamos, básicos, Sí. y después, obviamente, vos entregás la carpeta y tenés todo el proceso del banco. Tenés que mostrar mucha tus gente, ingresos y Mucha todo. gente se queja y dice, che, yo cumplía, y bueno, hay que ver después el banco por qué no. Sí. Pero es cierto que hoy en la gran mayoría de los bancos vos podés ser monotributista, te exigen entre 1 y 2 años de permanencia en tu categoría, pero si vos mostrás que tenés los ingresos netos disponibles que figuran ahí, te lo deberían dar. O sea, importa más ahí la categoría que el tiempo que llevas en un trabajo, por ejemplo, si estás todos los meses facturando Sí, el mismo trabajo. pero mínimo 1 año en la misma categoría. Como vos tenés que mostrar cierta permanencia, si tenés ingresos muy volátiles, por más que quizás hoy estés ganando 4 palos, pero bueno, si te dicen el mes pasado ganaste 2, el mes Claro. pasado, entonces tenés que mostrar cierta permanencia. Pero sí, hoy pueden ingresar jubilados, monotributos, autónomos, personas en relación de dependencia. En eso es bastante importante que tenés que tener los ingresos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, entonces ahí voy al siguiente punto, que es lo que figura ahí, que es el costo financiero total efectivo anual, ¿no? El CFTA. Que esto Es lo que hay que mirar en la tarjeta también, ¿o no? Claro, exactamente. Esto es lo que le decía antes, ¿no? Fíjense que si recuerdan las tasas que habíamos mostrado antes, que eran del 6, del 7,5 y el 9,5, bueno, acá se encarecen. Y Bueno, la otra- en el 6 no tanto. no tanto, pero esto porque también hay que tener en cuenta que es un porcentaje. Entonces, cuanto Sí. más chiquito el valor inicial, en términos porcentuales, va a tener menor Sí, pero el impacto. privado A sube muchísimo más Bueno, que el B. porque te va a meter ahí alguna letra chica, algún costo financiero que es más elevado. Claro. En los 3 casos lo puse una comparación a 20 años y después el otro punto que también es fundamental acá es el hecho de que muchas veces uno dice, bueno, una tasa del 6%, una tasa del 8%, 2% no es tanta diferencia Sí. y es un montón. ¿Por qué es un montón? Porque la diferencia es que lo que decimos, ¿no? En economía es un interés compuesto. O sea, esa tasa se va acumulando en el tiempo. Entonces, 2% cada año, al final, te termina dando una diferencia muy importante. Acá hice un ejercicio muy sencillo, ¿no? Decir, bueno, mirá. Pero espera, te quiero preguntar Dale. algo muy boludo. La tasa es sobre el 6,3 anual. Quiere decir que ese 6 lo tenés que multiplicar por 20 años. Claro, cada año te va aumentando 6,3%. O sea, en el por total encima. vos pagaste 6% por 20. Ahí está la cuestión del interés compuesto, ¿no? Entonces, fíjate que uno dice, bueno, una diferencia de 3 puntos en la tasa de interés, sí, pero estamos hablando de casi 60 millones de pesos más que vos terminás pagando a lo largo de esos 20 años. Acá, suponiendo que la inflación no se desmadra, digo, toda cuestión que haga que el crédito se encarezca, esto hace que sea todavía Ahí peor. está la ganancia del banco, ¿no? Si no, ¿para qué te va a prestar? Bueno, justamente, ¿no? Ese 6% que te está agregando es la ganancia que tiene el banco. Juanma, ¿y Dale. la diferencia entre tasas del público y del privado es puramente por la subvención del...? Porque es, digamos, 3 no es mucho, pero es el 50% más, o sea, es un montón. ¿Ningún privado puede acercarse a esa tasa Bueno, que ofrecen los públicos? Es una muy buena pregunta. Porque siempre hay que tener en cuenta de dónde sale, ¿no? Porque, a ver, pensemos que básicamente un banco busca ganar plata y acá el punto es, vos tenés que prestar, pero por otro lado tenés que tener un fondeo con los depósitos. Entonces, si hay mucho descalce entre la tasa que ofrece el banco y la tasa que ofrece por los depósitos, tenés un problema. Hay algunos bancos que ya están en torno al 7,5%, ¿sí? Más chico, pero que tenés una tasa que se acerca a este 6%. Pero es cierto que, por lo general, el Banco Nación, recién, como decía Flor, creció mucho el crédito, pero también es cierto que la gran mayoría de los créditos lo está dando el Banco Nación. Y lo está dando, Claro. obviamente, por este motivo, ¿no? Claro. Y eso es una decisión, digamos, del banco. También quiero recalcar de que muchas veces se le critica al Banco Nación, no a un banco público, pero justamente la capacidad que tiene el Estado es hacer, quizás no una política pública como construir viviendas, pero sí ofrecer una tasa que está por debajo del mercado y que justamente permite que un montón de personas puedan acceder al crédito. Pero sí, es una ¿Pero deci- murió Dale. alguien? No. Ah, Así que bueno, es una decisión del banco, probablemente esté compensando con otra línea que esté ganando más, ¿sí? Pero si no, sería un problema porque No, estaríamos... porque si no está el discurso que dice Milei, creo que los bancos también, no, que los bancos trabajen de bancos, ¿qué sería? Que presten plata. Justamente, que presten plata, porque lo que, digamos, dice Milei, lo vamos a hacer cortito porque si no me voy por otro lado, pero lo que decía Milei es que antes los bancos vivían, ¿no?, de prestarle al Estado, asegurarse una renta muy sencilla y no prestar, que obviamente prestar tiene riesgo. Y quiero terminar con los préstamos personales, lo hacemos cortito para que no se extienda demasiado, pero la otra línea que tenemos acá son los préstamos personales. Ahí vamos a ver otro cuadrito para que también comparar la diferencia, ¿no? Primero las tasas.
O sea, préstamo personal, acá es un préstamo que lo usás para un tipo de consumo, decía, electrodoméstico, los autos tienen su propio préstamo, viajar, no sé, lo que vos se te ocurra. Sí, pero hay gente que no puede pagar la tarjeta, saca un préstamo personal y tiene una tasa todavía peor que la de la tarjeta. También justamente podemos pensar en las personas que están muy apretadas con los ingresos, no llegan a fin de mes. Acá usamos los mismos 3 casos. Acá una gran diferencia, estas son tasas nominales, acá no ajusta el préstamo por inflación, pero fíjate lo que son las tasas, ¿no? Estos créditos por lo general son a menor plazo, hasta 6 años. Hay vías, hay billeteras virtuales y bancos que están desesperados, te tiran el préstamo por la cabeza. Sí, pero a tasas de estos niveles. Sí, volando. O sea, los préstamos son automáticos. Pero no te piden nada, quiero decir. Después te lo van a pedir. Los requisitos son muy básicos. También recordemos la polémica en su momento porque habilitaron las billeteras a cobrarte automáticamente, ¿no? A buscar dónde vos tengas algún saldo para poder cobrarte. Pero fíjate, tenés ingresos mínimos mucho más bajos, los plazos son menores, los montos también son menores, pero como te decía recién, fíjate las tasas, ¿no? Altísimas. Altísimas. Acá hay un... ¿Por qué hay tanta diferencia entre el banco privado A y el B? Bueno, primero que nada, estrategia de cada banco. Hay bancos que, podríamos decir, se sienten más cómodos prestando y bancos que no, porque dicen, es muy riesgoso. Recordemos que la tasa de la morosidad hoy está en niveles muy altos y para el banco es un riesgo dar un crédito si no cree que lo va a cobrar. Entonces, te podría decir que detrás de esa tasa está ese riesgo que para ese banco dice, no me siento cómodo con esto o no es un área que a mí me sirve demasiado. Entonces, querés que te preste, te presto, pero te voy a cobrar un montón. Vayamos al ejemplo que también está bueno para mostrar lo que decíamos recién del costo financiero total, ¿no? De vuelta, acá en el banco privado A, la tasa vuela. Y acá tenemos 2 temas. Primero, tenemos costos financieros que son más elevados, pero también lo que charlábamos antes de esto de cuando ya vos hablás de tasas muy elevadas y le agregás un costo financiero elevado, la tasa se vuelve impagable, ¿no? Entonces acá tenemos 3 ejemplos. En los 3 casos sacamos 1 millón. A un año, ¿sí? La cuota es de 132.000, 170.000, 136.000. Fíjense que las cuotas entre el público y el privado no son tan grandes, pero el punto acá es, vos terminás pagando en un año prácticamente en algunos casos el doble. ¿Sí? Y esta también es otra cuestión. Una vez se saca un préstamo porque está complicado, por el motivo que sea, no toma en cuenta esto y después cuando llega el momento del pago es donde termina apareciendo el problema y es un poco lo que estamos viendo con la morosidad hoy en día. Claro, ¿qué pasa también con las tarjetas de crédito cuando no se paga o con las cuotas que no son sin interés, que también podés terminar pagando cualquier cantidad? Gracias, Juanma, por esto. Creo que ninguno de nosotros va a poder sacar un crédito próximamente, pero a lo mejor lo intentamos. No